Pero, por ejemplo, ahora lo vamos a ver bien esto, no se mareen viendo lo que viene después. Pero acá tenemos, por ejemplo, una neurona presináptica del lado izquierdo y del lado derecho hay neuronas postsinápticas, ¿sí? Ahora, esta neurona presináptica también puede estar recibiendo señales de otras neuronas que tendríamos más a la izquierda, ¿sí? Entonces, la neurona del medio sería presináptica en una sinapsis de la cual va a recibir neurotransmisores y sería, perdón, postsináptica. Ay, no, me aparecen todos carteles. Sería postsináptica en una sinapsis que tendríamos a nuestra izquierda, ¿sí? Que no se ve, o si no, a ver, les busco acá. Acá tengo un dibujito. ¿Lo están viendo? Tenemos Sí. acá, en el medio, Sí. una neurona que, ¿sí? Hablando de estas sinapsis axodendríticas, de axona dendrítica, adendrita. Del lado izquierdo tenemos neuronas presinápticas, que van a liberar neurotransmisores. Después está la del medio, que sería la postsinápticas de esta sinapsis, ¿sí? Que hay entre las neuronas de la izquierda y la del medio. Y a su vez esta neurona del otro lado puede ser presináptica para otra sinapsis que tendría con otras neuronas. ¿Se entiende mejor? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, vamos a... eh, acá está. Volver a donde estábamos. Bueno, entonces, potencial en reposo. Em, entonces, les decía que vendría a ser la situación en la cual la neurona está en un determinado voltaje respecto al medio externo, que ahora vamos a ver cuál es, y que esta neurona que está en potencial en reposo no está enviando señales a otras neuronas. Para comprender la sinapsis química es importante conocer cómo están distribuidos determinados iones en el exterior y el interior de la neurona. Por ejemplo, vamos a ver que en el medio externo vamos a tener una mayor concentración de sodio, ¿sí? Es decir, hay más sodio afuera que adentro. Otro ion que está más concentrado en el exterior es el cloro, ¿sí? Fíjense que además tienen, por ejemplo, el sodio un más y el cloro un menos. Esto quiere decir que el sodio tiene una carga positiva y el cloro tiene una carga negativa, ¿sí? Porque los iones son partículas que tienen carga eléctrica. Entonces, en el medio externo vamos a tener más sodio y cloro que en el medio interno. Por otra parte, vamos a tener en el interior de la neurona una mayor concentración de potasio. Y van a ver, ay, otra vez, no sé si les aparece a ustedes, pero se me abren unos carteles. Y también van a ver que hay una A menos, y esto no es un ion, sino que es algo que se llama anión restante, que vendría a ser, si sumamos las cargas del resto de partículas que hay en el interior de la neurona, nos va a dar un valor negativo. ¿Sí? Esto quiere decir que hay más partículas negativas que positivas. Y el anión restante vendría a ser eso, ¿sí? Vendría a ser la suma de todas las cargas que tenemos en el interior de la neurona que nos da un valor negativo. ¿Dudas? Pues sé que el anión trae problemas. ¿Alguna pregunta? No estoy viendo el chat porque puse pantalla completa, así que si hay alguna pregunta y alguien me puede avisar. No, ni- O sea que, perdón, no Sí. entendí la función del anión. ¿Qué serían? ¿Más moléculas negativas?
Sí, nosotros decimos que en el interior de la neurona tenemos más concentración de potasio. Fíjense que el potasio es positivo. Con el anión restante lo que queremos demostrar es que hay negatividad también. Vendría a ser, si agarramos y sumamos todas las cargas positivas y negativas del resto de cosas que tenemos adentro de la neurona, nos va a dar un valor negativo. Eso sería el anión restante. Sí, les aclaro que no es un ión. Vendría a ser como un indicativo de que en el interior de la neurona tenemos más cargas negativas que positivas. Sonia, te hago una consulta. Sí, ¿Y la carga del potasio es en relación a lo que está afuera? Eso me generé la duda ahora. el potasio es un ión que es positivo Sí, ok. y lo ponemos adentro de la neurona porque tenemos más potasio adentro que afuera. ¿Perdón, Ok, ¿alguien habló? pero no está relacionado con que sea positivo, con que haya más adentro que afuera. No sé si se entiende lo que quiero decir. Em, n- no, no sé muy bien a dónde va la pregunta. El sodio es positivo, por ejemplo, y hay más afuera. Ok, listo. Ahí, sí, ahí ahora entendí. Ahora me lo armé. Gracias. Sí, o sea, hay adentro y afuera vamos a tener iones positivos y negativos. ¿Hay alguien que Sí. está hablando? No sé si me está preguntando. Yo estaba hablando, no escucho a alguien más, ¿eh? Ah, bueno, por ahí era ruido de fondo, me escuchaba. Perfecto. Ahora me... Gracias. Bueno, entonces, estos tres iones está indicado en este dibujo y lo van a encontrar así en el módulo, donde están más concentrados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hay más sodio afuera que adentro, hay más cloro afuera que adentro y hay más potasio adentro que afuera. Bueno, otra cuestión importante, ¿sí? Cuando la membrana está en reposo, tenemos el potencial en reposo, se da esta distribución. ¿Sí? Después vamos a ver que puede variar, pero cuando está en reposo se da de esta manera. Otra cuestión importante es que si ponemos unos electrodos, supongamos que ponemos un electrodo para medir el voltaje de la neurona y con otro electrodo medimos el voltaje que hay afuera de la neurona y comparamos, vamos a ver que cuando está en reposo o polarizada, que significa lo mismo, tenemos una diferencia de 70 milivoltios. El interior de la neurona está a 70 milivoltios más negativo que el exterior. Cuando ocurre esto es que decimos que la membrana está en reposo o polarizada. ¿Sí? Vamos a ver que la neurona necesita estar negativa para poder generar posteriormente el potencial de acción, ¿sí? Poder transmitir el mensaje a otras neuronas. Entonces, este menos 70 es muy importante para la neurona porque va a ser lo que le permita comunicarse con otras. ¿Hasta acá quieren preguntar algo? Una consulta, cuando habla, porque también en el texto habla mucho de los milivoltios, ¿eso nosotros tenemos que saber los valores numéricos o con que entendamos cuándo está polarizada y cuándo no y entendamos el proceso de las cargas, estamos? Sí, hay números que son importantes. Yo Ok. tomé como ejemplo menos 70. Puede ser que dependiendo del texto, en vez de menos 70 sea menos 65. Mm. No me acuerdo ahora cómo estaba en el texto, pero está por ahí ese valor. En el texto dice de menos 70 a menos 70, un aproximado. Está bien. No, pues más adelante después habla del valor del umbral y todo eso. No recuerdo ahora si estaba con menos 70 o menos 65 o menos 60. La cosa es que para una misma neurona es siempre el mismo valor.
¿sí? Eso es importante. Y estudien el número que diga en el texto. Yo creo que era -70, pero nada, si es otro valor me avisan. Sí, dice -60 a -70, más o menos. Es Bien, aproximado, dice en el texto, como que es así. y más adelante va a hablar del valor del umbral, que me parece que toma el -55, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Estos valores son importantes porque es el valor de la membrana en reposo. ¿Sí? Este es un número importante. Em, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, otra cuestión importante es que los iones se van a mover de un lado al otro de la membrana a través de los canales iónicos y lo van a hacer a través de determinadas fuerzas o gradientes. Y vamos a tener dos tipos. Una de ellas es el gradiente de concentración, que este gradiente, esta fuerza, sería que los iones tienden a ir desde donde están más concentrados hacia donde están menos concentrados. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos del sodio que está afuera de la neurona, ¿qué va a tender a hacer? ¿A quedarse ahí o a entrar? A entrar. A entrar. Bien. El cloro que tenemos acá, afuera, Va a También tener a entra. entrar. Quedarse afuera. Negativo. por concentración. Estamos hablando gradiente de concentración. Tiende a ir de donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. Menos. Va a tender a... Y el potasio va a querer salir. Ir adentro, Sí. entonces. Si está más concentrado afuera. ¿Sí? Tienden a ir desde donde están más concentrados hacia un medio donde hay menos de ese ion. ¿Sí? En este caso, en este dibujo, tienden a ir al lado opuesto donde está dibujado la nomenclatura. Entonces, esa sería una de las fuerzas que impulsan los iones. Y después tenemos el gradiente eléctrico, que sería la otra fuerza, que plantea que las fuerzas opuestas se atraen y los iones tienden a ir hacia donde está su carga opuesta, ¿sí? Hacia donde hay un medio opuesto. Por ejemplo, el sodio que es positivo, ¿sí? Decimos que tiende a ir a un medio negativo. ¿Qué tendería a ser? ¿Iría hacia el interior o no? Exacto, ¿sí? El sodio tiende a entrar porque el interior está a 70 milivoltios más negativo, entonces tendería a entrar. El cloro, ¿qué haría? ¿Qué tenemos acá? Se queda afuera. Se queda afuera, ¿sí? Tiende a quedarse afuera por gradiente eléctrico, porque es un medio más positivo. Y el potasio, Se va. Se queda adentro. Va a salir. hay desacuerdo en este. ¿Dónde está el medio? El potasio es positivo. Y Tiende el a... negativo. A salir. A salir. Tendería a ir a un queda medio más porque- negativo, porque es No, positivo. se atrae. El positivo se atrae con el negativo. Entonces se va a quedar en el centro, en donde es más negativo. ¿Sí? Tiende a quedarse. Entonces, vamos a recapitular. El potasio tiende a quedarse por eléctrico y a salir por concentración. El cloro tiende a entrar por gradiente de concentración y a quedarse afuera por el gradiente eléctrico. Mientras que el sodio tiende a entrar por los dos gradientes, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí tenemos a los dos gradientes que impulsan al sodio a que ingrese a la neurona.
a través de los canales iónicos. ¿Sí? Con esto que estamos viendo ahora, tengan en cuenta que están los canales iónicos pasivos que estarían abiertos todo el tiempo. Todavía no vimos qué pasa, ¿sí? Tenemos los canales pasivos abiertos todo el tiempo y los activos cerrados. No estamos viendo todavía qué pasa cuando lleguen señales que abran los canales activos. ¿Sí? Para que se hagan una idea, esto sería qué pasaría en una neurona que no recibe señales. ¿Sí? Tiene sus canales pasivos abiertos y ahí es donde estos iones pueden moverse de un lado al otro por los gradientes. Ahora bien, el sodio tiende a entrar por los dos gradientes, por lo cual hay un fuerte impulso para que ingrese, lo cual sería un problema para la neurona si quiere mantener su potencial en reposo, porque si ingresa sodio, que tiene carga positiva, se perdería este valor negativo que tenemos cuando está en reposo. ¿Me siguen con esta idea? Sí. Bueno, entonces, para evitar que el interior se vuelva más positivo por el ingreso del sodio, la neurona tiene unos mecanismos que le permiten mantener su potencial en reposo. Uno de estos mecanismos tiene que ver con la distribución de canales iónicos que hay, y el segundo es la bomba sodio-potasio. Sí, que eso lo van a ver en el texto. Vamos con el primer mecanismo. ¿A qué me refiero con distribución de los canales iónicos? La neurona tiene pocos canales iónicos pasivos para el sodio. Entonces, como hay pocos canales, por más que el sodio tiende a entrar por ambos gradientes, puede entrar por pocos lugares. Entonces, de esa manera se reduce bastante el ingreso del sodio, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene muchos canales pasivos para el potasio, así que lo tenemos en el interior. Entonces con un pequeño impulso ya puede salir bastante potasio. Y de esta manera la salida del potasio, que es positivo, puede compensar el ingreso de sodio. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de este mecanismo? No, profe. ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? A ver, me gustaría minimizarlo. Ay, no me deja. Me gustaría minimizarlo sin tocar escape porque no quiero frenar el video de vuelta. ¿En el chat no hay ninguna duda? No, ninguna. Gracias. Entonces, el primer mecanismo tiene que ver con la cantidad de canales iónicos pasivos que tiene. ¿Sí? Como tenemos pocos canales para el sodio, por más que tiende a entrar por ambos gradientes, entra poco porque tiene pocos lugares por donde entrar. Mientras que hay muchos para el potasio, entonces el ingreso de cargas positivas de sodio se compensa con la salida de cargas positivas del potasio. Ahora bien, este intercambio no es equilibrado, ya que cada vez que ingresan 3 iones de sodio, salen 2 iones de potasio. ¿Sí? Cada vez que se produce este intercambio, entran 3 de sodio, salen 2 de potasio, lo cual genera que cada vez que se produce ese intercambio haya una carga positiva de más que ingrese. ¿Sí? Y entonces nuestro valor de reposo estaría en peligro, digamos. Se volvería más positiva la neurona si cada vez se está ingresando un ion de sodio de más. Entonces es allí donde tenemos nuestro segundo mecanismo, que es la bomba sodio-potasio, que lo que hace es contrabalancear de forma exacta este intercambio.
La bomba sodio-potasio lo que hace es sacar 3 iones de sodio y meter 2 iones de potasio. Y de esta manera es que se puede mantener el equilibrio. Además, esta bomba, bueno, estaría actuando en contra de las gradientes y por eso implica un gasto de energía para la neurona. ¿Sí? La neurona está constantemente gastando energía en esta bomba para poder mantener su potencial en reposo. Bueno, ¿tienen preguntas de esto? Estos dos mecanismos se dan al mismo tiempo, entonces. Sí. Ok, ahí va. Bueno, hasta acá tenemos lo que sería el potencial en reposo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la neurona recibe señales y estas señales nos van a abrir canales activos que estaban cerrados y van a modificar el flujo de los iones. Ay, quiero minimizar que quiere entrar alguien. ¿Alguien? A ver si con el botón derecho me deja. Ah, ahí está. Perdón. Así acepto a la persona que quiere entrar. Ahí está. Bien. Bueno. Uy. Entonces, ahora vamos a hablar de el siguiente potencial, que es el potencial, los potenciales locales o sinápticos. Al dibujito le agregué 2 neuronas porque vamos a ver que nuestra neurona de ejemplo recibe neurotransmisores y estos neurotransmisores lo que van a hacer es abrir canales activos, ¿sí? Canales iónicos activos, y al abrirse estos canales se va a producir el ingreso o la salida de iones que nos va a modificar nuestro valor del potencial en reposo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una neurona que libera neurotransmisores y, por ejemplo, estos neurotransmisores van a generar señales inhibitorias. ¿Sí? Ese vendría a ser uno de los tipos de señales que puede recibir la neurona. Señales que la inhiban. ¿Sí? Por poner ejemplo, estos neurotransmisores podrían ser para canales iónicos activos para el cloro, ¿sí? Que se abran estos canales del cloro y que el cloro ingrese y al ingresar el interior de la neurona se vuelva más negativo, ¿sí? Porque el cloro tiene carga negativa. Si esto ocurre, nuestro valor de menos 70 milivoltios se va a volver más negativo. Y por ejemplo, se nos puede ir a menos 75, menos 80, ¿sí? O lo mismo podría pasar si fueran neurotransmisores que abran canales de potasio y el potasio que tenemos adentro tienda a salir. De esa manera también se volvería más negativo el interior, ¿sí? O porque ingresan cargas negativas o porque salgan cargas positivas. Profe, Sí, ¿pasa algo cuando se vuelve más negativo el interior? sí. Lo que pasa es que, bueno, ahora vamos a ver que se generan los pips, pero digamos que la neurona está menos propensa a generar potenciales de acción. ¿Sí? Se inhibe. Esto que estamos viendo a nivel molecular, digamos, que son neurotransmisores que hacen que se abran canales que llevan a que ingresen cargas negativas o que salgan cargas positivas y que generan que nuestro potencial se vuelva más negativo, es lo que llamamos PIPs, potenciales inhibitorios postsinápticos. Y cuando esto ocurre, se produce una hiperpolarización. Cuando nos vamos a un valor más negativo del potencial en reposo, vamos a hablar de una hiperpolarización.
¿sí? Podría pasar lo contrario, ¿sí? Supongamos la neurona de abajo que envía señales excitatorias en vez de inhibitorias y que estas señales abran canales de sodio y al abrirse canales de sodio ingresa el sodio y esto haría que nuestro valor de menos 70 se vuelva más positivo y se vaya, por ejemplo, a menos 65, menos 60, ¿sí? Cuando esto ocurre, se va a producir un PEPS, un potencial excitatorio postsináptico, y vamos a estar hablando de una despolarización. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas de esto? Entonces, cuando pasa lo de los PEPs, que se despolariza, que son más propensas a que haya un potencial de acción. Sí, Ah, exacto. Ahora vamos a eso justamente. Fíjense que esto que veníamos viendo a nivel molecular, sí, digamos, lo vemos más desde el punto de vista de potenciales, de señales eléctricas, con el ingreso de cargas negativas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener que se producen estos potenciales locales, ¿sí? Estas son pequeñas señales eléctricas que tienden a inhibir a la neurona, mientras que los PEPs serían señales eléctricas que tienden a despolarizarla y a excitarla, ¿sí? Estos pequeños potenciales, lo que llamamos potenciales locales o sinápticos, son el resultado del movimiento de iones que tienen cargas, ¿sí? Y se generan entonces señales excitatorias o señales inhibitorias que ocurren en las dendritas. Hay un valor, ¿sí?, que llamamos el valor umbral, que es muy importante porque es el que nos va a permitir generar un potencial de acción, que es el potencial que ahora vamos a ver después de esto. Este valor es 15 milivoltios por encima, ¿sí?, más positivos que el valor del potencial en reposo. Entonces sería menos 55 milivoltios. Si la neurona recibe la suficiente estimulación, si se producen la suficiente cantidad de PEPs para llegar al valor umbral, se va a producir el potencial de acción y la neurona va a pasar el mensaje a otras neuronas, ¿sí? Si no, no pasa nada. Va a volver a su potencial en reposo. Por eso hablamos de excitación cuando se acerca al umbral y de inhibición cuando se aleja del umbral. Hasta acá, ¿tienen preguntas? ¿Se entiende esto? ¿Cómo es que se producen los PIPs y PEPs? Sí, sí, se entiende por ahora. Había una pregunta en el chat, me parece, profe. ¿En dónde, perdón? En el chat había una pregunta. Ay, en el chat. Ah, gracias. A ver. Perdón, no la vi. Bueno, las señales inhibitorias pueden abrir canales de cloro y que esto lleve a que ingrese cloro y se vuelvan más negativos. O bien podemos hablar de canales de potasio y que se produzca una pérdida de potasio, que el potasio salga y así también se nos vuelve más negativo. Entonces, profe, la única forma de llegar al umbral es con los PEPs, ¿no? Sí, Porque, o sea, en reposo siempre va a ser. Okay. sí. Si se producen PIPs, se inhibe la neurona. Sí, es menos probable que se produzca el potencial de acción. En cambio, con los PEPs es que se va excitando hasta que llegue al valor del umbral.
Bueno, estos potenciales locales tienen ciertas características que se las voy a mencionar, que es importante que las sepan porque nada, se puede preguntar en un choice tranquilamente. Son de bajo voltaje. Esto quiere decir que la intensidad que tiene cada uno de ellos es pequeña. Vamos a necesitar muchos PEPs para llegar al umbral. ¿Sí? No es que podemos tener un PEPs de más 10, sino que tienen un voltaje bajo. Necesitamos muchos para llegar a ese valor. Otra característica que tienen es que son graduados. Esto quiere decir que dependen de la intensidad del estímulo. Es decir, si la neurona recibe muchas señales químicas, muchos neurotransmisores, se van a producir muchos potenciales locales. Por el contrario, si recibe pocas señales, se producen pocos potenciales. ¿Sí? A eso se refiere con que son graduados. Otra característica que tienen es que decrecen con la distancia y el tiempo. Es decir que en tanto van recorriendo las dendritas hacia el soma, van perdiendo intensidad. ¿Sí? Se propagan localmente, ¿sí? O sea, recorren una distancia corta, van de las dendritas hacia el soma y son pasibles de suma. Esto quiere decir que si se producen, por ejemplo, 2 pips cerca, su intensidad se puede sumar. Y bueno, como les decía, Perdón, sí, profe, no entendí lo último, que si pasan 2 pips cerca puede aumentar la intensidad. se pueden sumar, ¿sí? Los pips y los peps se pueden producir en varios, en distintas partes de la dendrita, en las dendritas, y puede ser que se produzcan en lugares cercanos y entonces la intensidad, el voltaje que tiene lo podemos sumar. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Profe, perdón, disculpe, ¿podría No, por repetir lo favor. de que crecen con distancia de tiempo? Porque justo se me cortó, tengo mala conexión y no me quedó. Lo de que decrecen con distancia y tiempo, ¿puede Está ser? bien. Sí, sí. Entonces, estos Así potenciales locales se propagan por las dendritas hacia el soma de forma centrípeta, ¿sí? Como les decía al principio, y en la medida en la que van avanzando y va pasando el tiempo, ¿sí? Igual son milisegundos, o sea, no sé, es nada el tiempo, pero bueno, en la medida en la que avanzan van perdiendo intensidad, ¿sí? Esto es como, por ejemplo, cuando tiramos una pelota y bueno, de a poco se va a ir frenando porque hay ciertas resistencias del espacio que la van frenando. Acá pasa algo parecido. Salen con fuerza y van perdiendo fuerza mientras avanzan. Entonces, el lugar en donde van a confluir, donde se va a hacer toda esta suma, va a ser el cono axonal. ¿Sí? Yo les dije que estos potenciales locales se propagan de las dendritas hacia el soma y más precisamente en el soma va a ser en el cono axonal en donde si llegamos al valor del umbral se va a producir el potencial de acción. Vamos a hablar ahora del potencial de acción. Entonces, ¿qué es lo que hay en el cono que es tan importante para que se produzca el potencial de acción? En el cono vamos a tener canales activos para el sodio. Profe, perdón, estoy Sí. viendo una pregunta en el chat. Ay, gracias. No, el potencial de acción no tiene las mismas propiedades. Ahora vamos a ver que es distinto. Y es muy importante que se aprendan las diferencias. ¿Sí? Ahora vamos a ver las características y van a ver que son re distintos. Entonces, les decía, en el cono vamos a tener canales iónicos activos para el sodio. ¿Qué pasa? Estos canales son voltaje dependientes. Quiere decir que se activan por señales eléctricas. Y justamente
es lo que llamamos el valor del umbral, lo que va a abrir estos canales. Al abrirse de forma masiva estos canales de sodio, a ver, díganme, ¿qué creen que va a pasar con el sodio? ¿Qué habíamos dicho del sodio antes, al principio? Va a entrar. Va a entrar. Va a entrar. ¿Y va a entrar por qué gradientes? Entra por ambos gradientes. Muy bien. Entonces, teníamos al sodio que quería entrar y tenía mucho impulso porque tenía los dos gradientes. Y ahora les cuento que hay un montón de canales para el sodio y que cuando llegamos al valor del umbral se abren de forma masiva. Esto hace que ingrese muchísimo sodio y lo que se produce es la despolarización e inversión del potencial de la membrana. El potencial de la membrana va a pasar de menos 55, que era el valor del umbral, a más 55. ¿Sí? O sea, se invierte. Entra tanto sodio, tantas cargas positivas, que la neurona se nos pone positiva ahora. Seguido a esto, lo siguiente que ocurre es que se abren otros canales que también están ahí en el cono, que son canales activos también, pero para el potasio. Y estos canales también son voltaje dependientes y se abren cuando se está invirtiendo el potencial. Y acá viene la pregunta de a ver si me siguieron hasta acá. ¿Qué va a pasar con el potasio si se abren estos canales para el potasio? ¿Qué va a tender a hacer? ¿Se sale? Sale, muy bien. ¿Esa es la bomba de sodio y potasio, profe? ¿O? No, Ok. no, la bomba sodio-potasio es la que hablamos al principio cuando hablábamos del potencial en reposo. Ah, ok. Sí, que era uno de los Pasa que me mecanismos. conecté tarde, perdón. Ah, Me conecté después. no, la bomba sodio-potasio tiene que ver con el potencial en reposo y igual ahora la voy a volver a mencionar, pero permite que la neurona llegue al valor del potencial en reposo. Gracias. Bueno, entonces el potasio va a salir. ¿Y por qué gradientes? El voltaje dependiente, ¿no? Del de cargas. ¿Por los dos? No, por el de concentración. ¿De concentración? El segundo gradiente era por, o sea, lo de las fuerzas que se atraen por opuestos. Ahora está positivo, o sea, más 55. Al ser positivo, ese se cumple, o sea, Sí. sale. Muy el bien. otro también. Pero el gradiente de concentración. También, por los También. dos. Va a salir por los dos. Va a salir por los dos porque está más concentrado adentro. Sí, eso respecto al de concentración. Y después, respecto al gradiente eléctrico, ahora el interior es más positivo. Entonces va a tender a ir a un medio más negativo el potasio. Entonces, bueno, también se va a producir, en este caso, una salida por los dos gradientes. Y con la salida del potasio, se va a volver a negativizar la neurona. Se va a repolarizar. ¿Sí? Va a volver a hacerse negativa. Y va a repolarizarse tanto que hasta se va a hiperpolarizar. ¿Sí? Se nos va a ir un poquito más allá del valor del potencial en reposo. Vamos a verlo con un gráfico, así se entiende mejor. Estos gráficos los tienen en el módulo. Fíjense en el de la izquierda. Tenemos, esto estaría ilustrando el voltaje. ¿Sí? Acá a la mitad tenemos el valor del 0 y, bueno, más o menos a la altura del menos 55 estaría el valor del umbral. Se produce, ¿sí? Esta inversión del potencial, esta apertura de canales y, ay, se me pierde la flechita. Fíjense que se vuelve positiva hasta el más 55, ¿sí? Que es lo que veíamos recién, que es la despolarización e inversión del potencial.
y luego en la medida en la que va saliendo potasio se vuelve a ser negativa, hasta incluso un poquito más negativa del valor del potencial en reposo, y luego con los mecanismos que vimos al principio, ¿sí?, incluyendo la bomba sodio-potasio, se va a volver al potencial en reposo. En el gráfico de la derecha tienen indicado los canales que se abren y se cierran. Cuando llegamos al valor del umbral, se abren los canales de sodio, ¿sí?, mientras se invierte el potencial, se van abriendo los canales de potasio, y cuando se cierran los canales de sodio, fíjense que va bajando el voltaje, ¿sí?, se va haciendo negativa de vuelta. Incluso una vez que se cierran los canales de potasio, se hace un poquito más negativa y después se reacomoda volviendo al valor de reposo. ¿Preguntas de esto? A ver, que voy a revisar el chat. Otra cuestión importante, van a ver que en el texto habla de los periodos refractarios que tienen que ver con esta etapa. Tenemos, yo se los marqué acá con un colorcito, medio difícil indicarlo si no es en el pizarrón. Marqué acá de este color naranjita lo que sería el periodo refractario absoluto. Esto ocurre desde que se abren los canales de sodio, ¿sí?, se produce la inversión del potencial, y luego este periodo finaliza cuando se cierran los canales de potasio, ¿sí? Este periodo refractario absoluto es un periodo durante el cual la neurona no puede generar nuevos potenciales de acción, ¿sí? Por eso es un periodo refractario absoluto. La neurona necesita volver a valores basales para poder generar uno nuevo. Y después tenemos lo que se llama el periodo refractario relativo, que vendría a ser la hiperpolarización, que en este sí puede generar un nuevo potencial de acción, pero como está más negativa que el valor de reposo, va a necesitar una mayor estimulación que si estuviera en el potencial en reposo. Entonces, también es un periodo refractario, pero en este caso es relativo porque si recibe esa estimulación, ahí sí puede generar un nuevo potencial de acción. Esto de los periodos, ¿quieren preguntar algo? O sea que cuando ponele está invirtiendo, está como en plena, no me sale la palabra, en pleno potencial de acción, como cuando se está invirtiendo las cargas, estaríamos en un periodo refractario absoluto porque no se puede dar otro potencial de acción. Sí, exactamente. Okay. Hasta que no se cierran los canales de potasio, no puede, ¿sí? Por eso es muy importante para la neurona mantener ese potencial en reposo, o en este caso ir hacia el potencial en reposo para poder hacerlo de vuelta. Profe, a modo curiosa, ¿cuánto dura ese proceso refractario? De tiempo, nada. O sea, esto pasa en un instante. Es un instante, ¿no? Sí. Qué loco. Pero bueno, tiene la neurona un pequeño delay hasta que puede de vuelta generar otro potencial de acción. Vamos a las características del potencial de acción, ¿sí? Porque así como los potenciales locales tenían sus características, el potencial de acción también. Primero, es una despolarización reversible, ¿sí? Se puede volver a producir, esto que veíamos recién, se vuelve al valor basal como para generar otro. Es de todo o nada. Si se llega al umbral se produce, si no se llega no se produce.
Si en esto se diferencia de los locales eran graduados, este es de todo o nada. Si llegamos al umbral se produce y si no, no. Siempre tiene el mismo valor. Si el potencial de acción, no hay potenciales de acción más chicos, más grandes, son siempre iguales. Si tienen el mismo valor para la neurona. No es pasible de suma tampoco. Otra característica que tiene es que se propaga a distancia. Sí, acá también se diferencia de los potenciales locales, porque en este caso viaja por el axón y puede recorrer una distancia larga. ¿Sí? Y como les dije al principio, se propaga de forma centrífuga, del centro, o sea, desde el soma hacia la periferia. Y otras características que tiene es que es unidireccional y saltatorio. Ahora les voy a explicar por qué. De las primeras 5 características, ¿quieren preguntar algo? Una pregunta, que capaz ya lo explicó anterior. ¿Qué quiere decir que sea pasible de suma o que no sea pasible de suma? Que sea pasible de suma, que es lo que vimos con los potenciales locales, quiere decir que la intensidad que tienen esas señales se pueden sumar. Ah. Es eso. Si tienen un determinado voltaje, que si bien les dije que era bajito, si ocurren varios pips y peps cercanos, esos voltajes los podemos sumar. Y esto no ocurre con el potencial de acción. Dijiste que se propaga de forma centrífuga. Sí. ¿De dónde a dónde? Desde el soma, ¿sí? Más precisamente el cono, es la parte del soma donde se produce, hacia la periferia, ¿sí? Hacia el exterior. Los potenciales locales eran al revés, ¿no? Sí, de forma centrípeta, de afuera hacia adentro. No me acordaba de la palabra centrípeta. Centrípeta, gracias. Bueno, entonces, vimos que acá en el cono se produce esta inversión del potencial, la repolarización, que esto se debe a que ingresa sodio, sale potasio. Esto genera, bueno, el potencial de acción que vendría a ser un impulso eléctrico que va a viajar por el axón. Este impulso va a hacer contacto con la mielina, ¿sí? Va a pasar por la mielina que va a aumentar la velocidad de conducción y va a llegar al primer nodo de Rambier. ¿Se acuerdan que les dije al principio que habían unas interrupciones de la mielina que llamábamos nodos de Rambier? Entonces el potencial de acción sale y llega al primer nodo. En este lugar vamos a tener exactamente lo mismo que teníamos en el cono. Vamos a tener canales para el sodio y para el potasio, que son voltaje dependientes. Y cuando llega el potencial de acción, estos canales se van a abrir. Se van a abrir los canales de sodio, va a ingresar sodio, se van a abrir los canales de potasio, va a salir potasio. Va a pasar exactamente lo mismo que vimos recién que pasaba en el cono, en el primer nodo. ¿Sí? Entonces se va a producir un nuevo potencial de acción que va a viajar hacia el siguiente nodo. Y de vuelta vamos a tener lo mismo, se nos va a producir otro potencial de acción y así sucesivamente va a ocurrir a lo largo del axón. Por esto se dice que es saltatorio, va saltando de nodo a nodo. ¿Se entendió esa idea? Es como lo de las estaciones, que va Claro. frenando en estaciones. Claro, vendrían a ser como estaciones. Si llega hasta ahí, se produce un nuevo potencial de acción, sigue a la siguiente, nuevo potencial de acción y así sucesivamente. Esto es lo que permite que la señal llegue hasta el final del recorrido, porque los axones son largos.
¿sí? Y si no, nos pasaría lo que nos pasaba con los potenciales locales que van perdiendo fuerza. En este caso, gracias a la mielina y a los nodos en donde se produce un nuevo potencial de acción, se va regenerando una y otra vez y llega el impulso hasta el final. O sea que para que la información pase a través de los nodos sí o sí tendríamos varios potenciales de acción. Se O va sea, produ- no es un solo potencial de acción que se propaga. Son varios como que se actualizan en los nodos. Claro, como que se iría actualizando el mismo impulso una y otra vez. Ok. ¿Sí? Se va generando de vuelta y de esa manera se puede propagar largas distancias. Y la otra característica, que es unidireccional, tiene que ver con esto, que siempre va a avanzar hacia adelante. Y esto tiene sentido porque no puede avanzar hacia atrás porque la parte por la cual ya pasó está en el periodo refractario. Entonces no se pueden volver a abrir esos canales. Entonces sí o sí va a ir avanzando hacia donde hay canales por abrir y esto es de forma unidireccional, hacia adelante. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más de potencial de acción? El potencial de acción va siempre hacia los terminales axónicos, ¿no? Sí. ¿Siempre va a terminar en sinapsis o no? Y por ejemplo, o sea, podemos tener o una sinapsis con otras neuronas, o bien, por ejemplo, en los músculos tenemos neuronas que se comunican con nuestros músculos. Así que también podría ser ese caso. Si no, no siempre es que hay una neurona del otro lado, sino que, por ejemplo, en nuestros músculos vamos a tener neuronas que, bueno, hagan contacto, les envíen señales para que se puedan mover. Bueno, y vamos a el último paso, que sería qué pasa en el terminal sináptico cuando llega el potencial de acción. Fíjense que acá les dibujé el calcio, que es otro ion que es positivo, en este caso tiene dos cargas positivas y se encuentra más concentrado en el exterior que en el interior de la neurona. ¿Sí? Cuando llega el potencial de acción a un terminal, se va a producir la apertura de canales de calcio y el calcio va a tender a ingresar al interior del terminal. Y esto, el calcio tiene una función muy importante, que es que empuja, moviliza vesículas que contienen neurotransmisores. ¿Sí? En el botón terminal vamos a encontrar vesículas que tienen dentro neurotransmisores. Y cuando llega el potencial de acción, se abren los canales de calcio, que también son voltaje dependientes, ¿sí? Por eso se activan con el potencial de acción. Ingresa el calcio lo que va a hacer es empujar estas vesículas hacia el lado donde vamos a tener la sinapsis y estas vesículas se van a fusionar con la membrana celular, ¿sí? Con la membrana celular que da hacia la sinapsis, se fusionan y por exocitosis liberan los neurotransmisores al exterior. De esta manera, estos neurotransmisores pueden posteriormente unirse a receptores en una neurona postsináptica y, por ejemplo, producir PEPs o PIPs. ¿Sí? Acá se volvería a empezar el ciclo de lo que vimos al principio. Cuando la neurona libera los neurotransmisores,
pasa a ser ahora la neurona presináptica, porque es la que está liberando. Y del otro lado vamos a tener una neurona postsináptica que se va a activar al recibir esos neurotransmisores. Perdón, profe, ¿qué Sí. es la exocitosis? No sé si... O sea, me suena de biología del CBC, pero no me acuerdo. La exocitosis es lo que ocurre cuando tenemos las vesículas, que también están formadas por lípidos, ¿sí? Están hechas del mismo material que la membrana celular. Entonces, cuando las vesículas llegan a hacer contacto con la membrana, se unen a ella, ¿sí? Se fusionan y liberan para afuera lo que tenían dentro, ¿sí? Y pasan a formar parte de la membrana. Ah, sí, sí. Ahí está. Eso Sí, sería me la acuerdo. exocitosis. Bueno, y posteriormente, NTest es neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores, una vez que hicieron contacto con la neurona postsináptica y quedaron en el espacio sináptico, pueden ser degradados por enzimas o bien pueden ser recaptados por la neurona presináptica, ¿sí? La neurona presináptica tiene unos autorreceptores que permiten recaptar parte de los neurotransmisores que liberó y de esta manera reciclarlos y no, digamos, volver a utilizarlos. Una cuestión importante acá que a veces genera dudas es que los neurotransmisores no ingresan a la neurona postsináptica, ¿sí? No van a ingresar. Simplemente se unen al receptor y esto va a tener un efecto como abrir canales, por ejemplo. ¿Me iban a preguntar algo? Una pregunta, a ver, cuando se libera por exocitosis los neurotransmisores, Sí, en la neurona postsináptica se abren los canales sí. y ahí como que para mí no tiene sentido que no ingrese el neurotransmisor. ¿Qué hace ese neurotransmisor además de abre canales y después qué hace? Y después es degradado o reabsorbido por la neurona presináptica. Ok. El neurotransmisor lo que hace es abrir canales o, por ejemplo, activar proteína señal. Depende qué neurotransmisor sea. Recuerden que son específicos, si no cualquier neurotransmisor abre cualquier canal o activa cualquier proteína, sino que son específicos. Y la función del neurotransmisor es esa, se une, activa la proteína y luego queda ahí libre en el espacio sináptico y tiene que ser eliminado, porque si no fuera eliminado, imaginen que se volvería a unir a los canales, seguiría actuando, aunque la neurona presináptica no esté liberando señales. Entonces las tenemos que eliminar una vez que fueron liberadas y actúen. No sé si se entendió la idea. Tenemos una neurona presináptica que envía señales a una neurona postsináptica. Estas señales van a tener un efecto como puede ser abrir canales. Ahora, ese neurotransmisor, una vez que hizo su efecto, lo tenemos que eliminar, porque si no sigue actuando una y otra vez si no lo eliminamos de ahí. Si aunque la neurona presináptica haya dejado de liberar señales, de enviar señales, si el neurotransmisor sigue funcionando ahí, tendríamos una sinapsis que no funciona bien. Díganme, ¿preguntas, dudas de lo que vimos? ¿Esas neuronas presinápticas podrían morir? O sea, ¿o siempre se van a regenerar en una nueva neurona o en un neurotransmisor? No entendí la pregunta, ¿por qué podría morir? Sí, porque cuando envía el mensaje y vuelve, es absorbida por una neurona presináptica, ¿no? ¿Es así? El Es neurotransmisor.
neurotransmisor, sí. ¿Ese neurotransmisor sí o sí va a tener otra nueva función o puede no sé, no funcionar, no morir? La neurona lo va a utilizar para hacer lo mismo. Pasa que si lo absorbe, lo puede volver a utilizar y se evita tener que producir uno nuevo. Para eso sirve. Pero ya Ok. queda. Yo en esta parte no me metí por una cuestión de tiempo, pero van a ver que en el módulo explica qué es lo que hay en el botón terminal. Y por ejemplo, van a tener también una descripción más detallada, que yo no se las estoy dando por una cuestión de tiempo, pero van a tener una descripción más detallada de los neurotransmisores. Y por ejemplo, hay neurotransmisores que se producen en el terminal, ¿sí? Que son los de molécula pequeña. Y hay otros que no, que se producen en el soma y luego la neurona los transporta hasta el terminal. Entonces, si vuelve a recaptar alguno de estos neurotransmisores, le sirve para no tener que invertir energía en crearlos. O sea, esa sería la función, volver a utilizarlos sería como reciclarlos. Ah, bien, gracias. De nada. ¿Más preguntas? ¿Dudas que tengan de lo que vimos? Me imagino que ya deben estar bastante cansados. Medio pesado el tema. Bueno, y les digo una última cosa, como para cerrarlo, sobre la sinapsis química. Implica una doble traducción. Esto quiere decir lo siguiente. Primero, en una sinapsis química vamos a tener que una señal química, como son los neurotransmisores, se traducen en señales eléctricas, que son los PIPs y los PEPs. Entonces, ahí tenemos una primera traducción de químico a eléctrico. Y luego, más adelante, vamos a tener una segunda traducción, esta vez de eléctrico a químico. Tenemos que el potencial de acción, que es una señal eléctrica, pasa a ser una señal química cuando se traduce en neurotransmisores, ¿sí? Con la liberación de neurotransmisores tenemos de vuelta un paso de una señal eléctrica a señal química. Esto es lo que ocurriría en una sinapsis química. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de esto? Sí, hay. Sí. O sea que, a ver, estamos, primero hay una señal química que genera los pips y las peps, Sí. y esos pips y peps son los que hacen la traducción a la señal eléctrica. Tendríamos ahí una traducción de señal química a eléctrica. Ok. ¿Sí? Con el ingreso de o salida de iones que tienen carga se producen señales eléctricas. Entonces, en principio la neurona recibió señales químicas que son neurotransmisores y estas se convirtieron en señales eléctricas que son los potenciales locales. ¿Sí? Esto ocurre por los mecanismos que vimos, que se abren canales iónicos y con el paso de iones se producen señales eléctricas. Digamos que estas señales eléctricas son por estímulos. Sí, habría un estímulo químico. O sea, un estímulo químico que recibe la neurona y al moverse los iones se producen señales eléctricas. Eléctricas. Profe, y el calcio que empuja las vesículas, digamos que tienen los neurotransmisores, ¿va a salir o queda ahí adentro? ¿Vuelve a salir? Vuelve a salir. También vamos a tener una bomba de calcio. Esto no lo vemos en la materia, pero bueno, la neurona tiene su forma de volver a sacarlo para que de vuelta pueda ingresar y empujar vesículas. Y a ver, ahora que vimos esto,
me habían preguntado al principio por el modelo de integración, que creo que ahora que vimos todo esto va a ser más fácil de ver. Esperen que encuentre, no sé dónde está, acá. En el módulo tienen este modelo que, fíjense, tenemos, el primer punto sería la entrada. La entrada sería que la neurona, las dendritas reciben señales y estas señales producen potenciales locales, que estaría esquematizado con esta onda. Luego las señales se van a integrar en el cono, ¿sí? Como vimos que los potenciales locales se dirigían hacia el cono y se integraban en este lugar. Por eso el cono sería el lugar de integración. Y bueno, luego está el axón, que sería el lugar de conducción, ¿sí? Donde se van, bueno, por donde se propaga el impulso y se conduce, hasta finalmente el punto de salida, sería el terminal, que es donde se liberan los neurotransmisores. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, queda grabada la clase. Bueno, recuerden que en el módulo tiene más características que yo no mencioné. Léanlas también. Por ejemplo, en la última parte que habla de los neurotransmisores, de los receptores. Todo eso es importante, ¿sí? Y si tienen alguna duda respecto a eso, me pueden preguntar en el foro, ¿sí? Mismo por los temas que ya vimos, si quieren preguntar algo, está el foro ahí.